El CDH siempre ha atendido de forma directa a personas privadas de libertad, sobre todo en temas de atención médica. Y producto de las masacres carcelarias nos dimos cuenta de que las familias se organizaban de una forma esporádica, sin planificación a futuro. Cuando ocurrían los hechos de violencia, quienes estaban afuera de los centros penitenciarios eran las familias. Quienes estaban afuera de la policía judicial eran las familias. Quizás necesitaban un impulso o un espacio o un discurso para poder seguir algo que han hecho durante toda la vida, y es defender a las personas dentro de prisión. Inicialmente venían un familiar por día a contarnos lo que había pasado con su pariente dentro de prisión, que fue asesinado. Y ya cuando teníamos un archivo de casi 20 personas, nos dimos cuenta de que aquí había la posibilidad de abordar este problema desde el litigio estratégico. Y el primer paso era que se organice. Y bueno, al principio fue complicado porque el miedo siempre está allí. No es que recién en las masacres las familias tuvieron violaciones a derechos. Desde que el familiar ingresó a prisión ha iniciado el camino de estigmatización, de victimización y también de violaciones a derechos humanos. Y las masacres, digamos, han sido un escenario más de todo un camino de injusticias. Progresivamente fueron involucrándose más personas, ya no por llamado de nosotros, sino que las mismas familias encontraban a otras en el cementerio o fuera de la policía judicial, y hablaba sobre el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, que se estaban organizando para pedir justicia. Entonces progresivamente fueron viniendo más y más y más y más. Actualmente ya hay más de 30 familias dentro del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Ana llegó al CDH luego de la masacre del 28 de septiembre del 2021. Ella lo que en primer lugar me dijo es que había perdido a su hijo en esa masacre, que nunca pensó que debía eso ocurrirle, que ya era una mujer de escasos recursos, que vendía cosméticos por catálogo y que mantenía a su pequeña familia, madre soltera. Y que estaba con mucho miedo. Una vez que su hijo había fallecido, estos violentos habían enviado a sus representantes en el barrio donde Ana vive para decirle que su hijo fallecido había dejado una deuda que tenía que pagar y que sentía de que además de que había perdido a su hijo, que no debía haber ocurrido, porque no debería haber estado ahí incluso, tenía que pagar por la deuda que estos violentos le exigían. Entendí toda la, digamos, terror que estaba pasando. Luego ella de alguna forma siguió vinculada, me escribía, y ahora es la vocera. Se reconoce como víctima porque no debió haber sufrido lo que aún sufre a partir de la muerte de su hijo, por todo esto que he dicho, pero además da la cara y supera ese rol de víctima y se convierte en defensora de sus derechos y el del resto, porque ya ni siquiera está pensando en ella. Para que se genere un cambio es totalmente un poquito complicado, pero no imposible, porque muchas veces de los familiares nosotros desconocíamos totalmente de derechos. Solo por el hecho de tener una persona en prisión, la discriminación viene por parte de familias. La principal es dentro del vínculo familiar y de ahí viene de personas de afuera, pero eso es donde la sociedad muchas de las veces golpea a cada persona.
peor si no tienen un criterio o una madurez totalmente completa, psicológicamente le afecta bastante. Hay familias que no desean hablar por el miedo, por no dejar saber su dolor, su crítica, de pronto porque fueron maltratados, fueron vulnerados de sus derechos, fueron violentados. Tenemos un proceso jurídico atrasado. O sea, se mueven los que tienen dinero, los que tienen los que tienen para las coimas, para la corrupción, las carpetas se mueven rápido. Pero para las personas que no tienen dinero, para las personas que son pobres, son pobres, las personas que no tenemos, ese proceso se alarga, y eso es lo que muchas de las veces hay personas que fallecieron teniendo ya su boleta, o sea, su tiempo ya cumplido de prisión, pero no les han dado la boleta de excarcelación porque no ha habido la coima para el juez para que se la firme, pero en ese proceso pasó 6 meses y dentro de esos 6 meses el chico falleció. Como comité nosotros de familiares también queremos que haya en ese tipo de justicia y más que todo la verdad, que se cuente la verdad. Ya en varias reuniones nosotros decíamos, pero ¿qué hacemos para que nos paren bola? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos para reunirnos? Entonces se formó el comité y desde allí hemos venido ya con reuniones en el comité, hemos tenido ya audiencias importantes como es la de la CIDH, hemos tenido reuniones como lo que es con el comité contra prisiones, hemos estado invitados en ferias de libros, también en una feria de libros humanos, entonces como que ya estamos siendo visibles. Sí, y nos ha ayudado mucho porque también es un espacio donde nosotros como familiares podemos venir y expresar todo lo que sentimos, porque no es lo mismo hablar de este tema con algún familiar, que a veces el familiar mismo te trata de como de hacerte de menos, porque como tu familiar estaba allá adentro y falleció, piensan que se lo merecía. Ya, entonces no lo puedes tratar con cualquiera. Entonces aquí se viene y tú conversas. Al inicio todos éramos desconocidos y conversamos entre nosotros con una gran confianza y nos escuchamos y se llora, también se ríe, pero nos sentimos en un buen ambiente acá en el comité. Yo no conocía de mis derechos, yo ahora ya los conozco. Formo parte del comité de familiares, conozco a cada una de las familias, conozco a una de cada una de ellas su dolor, ellas conocen mi dolor y tenemos ese tipo de compañerismo y ahora más el apoyo internacional por Remove. Por Documenta, por WOLA, los otros países que también tienen su organización, por AMPAR, que es de Brasil, por Mujeres Libres de Colombia, o sea, son algunas, se me escapan los nombres, pero son organizaciones que ellas vienen luchando con años de experiencia, no quede en impunidad, sino que se haga justicia, porque nosotros también tenemos derechos. Entonces, es cada una de ellas que me enseñaron a mí, más que todo, a fortalecer mis derechos. Entonces, eso fue lo que yo he traído también para mis compañeros, autoeducarnos, ayudar o comunicar a mis compañeros, porque realmente eso forma parte del comité.
y para así seguir nosotros educando o autoeducando a demás familias para que vean que sí tenemos derechos. Me gustaría que el gobierno se hiciera responsable de los daños colaterales. No les importa, ya pasó el tiempo, toman otro capítulo y eso se olvidó. Los que recordamos somos nosotros, el comité, que estamos aquí. Que Dios los bendiga, que los ayude, porque le dan ánimo a uno.